Bueno, en este video les voy a explicar la Segunda Guerra Mundial, bien, con una breve introducción de la Primera Guerra. La Segunda Guerra Mundial se da entre 1939 y 1945. Va a ser un cambio, va a marcar un cambio profundo en la historia porque después vamos a ver las consecuencias. Antes, obviamente, estuvo la Primera Guerra Mundial, que en su momento fue llamada Gran Guerra, ¿sí? Que comenzó en 1914 hasta 1918. Que fue producto, como dice acá, de la crisis imperialista, es decir, los grandes imperios de Europa que se habían conformado a fines del siglo XIX, obviamente como todo imperio intentan expandirse y se genera el conflicto que estalla en 1914. Y pasa a llamarse Guerra Mundial porque interviene, más allá de las potencias europeas, interviene Estados Unidos. Ahora, terminada esa guerra, se firmó el Tratado de Versalles, que son una serie de acuerdos, que son acuerdos entre comillas, obviamente, porque los que pierden, digamos, no tienen muchas opciones de acordar, así que son imposiciones, por decirlo de alguna manera. Y en una de esas resoluciones del Tratado de Versalles era crear la Sociedad de las Naciones, como dice acá. ¿Cuál fue el objetivo de crear la Sociedad de las Naciones? Bueno, justamente que no haya una nueva guerra mundial, es decir, que ante cualquier conflicto los países solucionen ese problema que tienen a través de forma diplomática. Ahora, esa Sociedad de las Naciones no fue firmada por todos los países y por algunas potencias, entonces no tuvo mucho resultado. Y obviamente por eso no tuvo resultado porque estalló una segunda guerra. Bien. Ahora entonces, en la Segunda Guerra Mundial se enfrentaron dos bandos. Ustedes van a tener acá, fíjense, en color celeste, gris, uno de los bandos, denominado aliados, ¿sí? Que está la Unión Soviética, en ese momento, hoy es Rusia, junto a otros países, pero en ese momento era la Unión Soviética, Gran Bretaña, acá, Francia y Estados Unidos. Bien, y por otro lado, lo que se denominó el eje o el eje nazi, entre Alemania, Italia y Japón. Después, como dice acá, distintos países van a sumarse en uno u otro bando, pero esos son los principales ejes, ¿sí? Los países que van a intervenir en estos dos bandos. Bueno, ¿cómo estalla este conflicto? ¿De qué manera? Tengan en cuenta que para 1939 ya gobernaba Hitler en Alemania, ¿sí? Y tenía gran apoyo, o sea, Hitler no era un loquito que se le ocurrió de repente tomar un gobierno, sino que no asume por un golpe de Estado, ¿no? Y había gran cantidad de gente que lo apoyaba en su momento. Ahora bien, el objetivo de Hitler era crear el Tercer Reich, o sea, el Tercer Imperio, como dice acá. Y para eso, como todo imperio, tenía que ocupar otros países, anexar a otros países. Y ya lo había hecho con Austria y Checoslovaquia, ¿sí? Porque la idea, como les dije acá, o lo que se denomina de Hitler era formar el pangermanismo, es decir, unir a ese gran imperio alemán a los otros países que tenían, que eran obviamente más débiles, perdón, y que tenían un origen alemán. Por eso la idea era de ocupar estos países. Y el conflicto va a estallar cuando invade Polonia, que eso lo vamos a ver en el video siguiente.